Bien, vamos a la última parte ya del programa para poder concluir con este pequeño curso de comunicación y psicología. Y la última parte en la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar ahora sí, es de la aplicación de todos los principios generales de la comunicación según la teoría de la comunicación de Watzlawick en la psicoterapia. Y la última parte, como viene marcada en el texto, es el uso de las paradojas en psicoterapia. ¿Por qué utilizar paradojas en psicoterapia? Como habíamos visto en el bloque anterior, porque simplemente son efectivas porque manejan el lenguaje del ser humano, porque realmente una de las cosas más paradójicas que existen en la vida, pues justamente es el ser humano. Y entonces lo que vamos a hacer o lo que vamos a apreciar con respecto a las paradojas de la psicoterapia, pues son algunas técnicas específicas de esto mismo. Recordemos que una paradoja pues es parte de un lenguaje natural, es parte de un lenguaje que siempre nos acompañó durante toda nuestra vida, que a pesar de que es paradójico, a pesar de que es confuso y que es ilógico, muestra su efectividad debido a que básicamente esta es la manera en la que pues nosotros nos enseñaron a apreciar algunas cosas en la vida. Voy a levantar un poco esto. Y la primera de ellas es ofrecer la ilusión de alternativa. Ilusión de alternativas. ¿Sí? La ilusión de alternativas es una técnica paradójica muy utilizada en psicoterapia de tipo breve sistémica, que es la corriente de psicología más actual que se está utilizando en estos momentos en gran parte de Latinoamérica y Europa y de Estados Unidos también. La ilusión de alternativas plantea la posibilidad de que el paciente elija. Primero vamos a observar muy bien el concepto en sí. Pues sí, es una ilusión. ¿Qué significa? Que de alguna manera tú vas a hacer creerle al paciente que puede elegir entre una situación A o una situación B, donde A y B realmente son deseadas, terapéuticamente hablando. Si el sujeto, por ejemplo, si tú le presentas al sujeto dos posibilidades de realmente algo que tú deseas como un objetivo terapéutico, es muy probable que el paciente crea que está en posibilidades de elegir. Sin embargo, no hay posibilidad alguna. La ilusión de la ilusión de alternativas se puede aplicar, por ejemplo, en casos en los que tú quieras o que el paciente desee, no sé, digamos, dejar de fumar. Tú puedes presentarle la ilusión de alternativas. Puede dejar de fumar en 2 semanas, o bien dejar de fumar en 3 meses. Usted elige. ¿Qué significa? El paciente realmente se queda con la ilusión de que está eligiendo el plazo, pero finalmente el objetivo es que dejar de fumar. ¿Sí? Se lo tienes que plantear, o una de las formas en las que se la tienes que plantear es haciéndole creer que el sujeto tiene ilusión o tiene la opción de elegir el plazo. Sin embargo, finalmente tiene que cumplir un objetivo. Entonces la ilusión de alternativas es muy fácil o es muy sencilla de aplicar, y le da la ilusión al paciente de que pueda realizar tal o cual cosa. Entonces tú tienes el objetivo en una pareja, el objetivo de incrementar la comunicación. Tú puedes decir, tiene la opción pues de platicar con su esposa en el cine o platicar con su esposa en el teatro, ¿sí? Y le das otra. Tiene la opción de empezar a platicar con su esposa el día de hoy, o bueno, puede hacerlo el próximo fin de semana. ¿Ok? Se dice el sujeto. Puede hacerlo con palabras, o puede hacerlo con hechos. El sujeto cree que le diste una gran, amplia oportunidad de elegir combinaciones posibles. Sin embargo, el objetivo va a ser el mismo: establecer comunicación con la esposa. Si te fijas,
Puede ser en el cine o en el teatro, puede ser hoy, el fin de semana, con palabras o con hechos. Aparentemente hay una ilusión de una gran amplia gama de posibilidades que el paciente puede elegir. Sin embargo, se tiene que cumplir un objetivo. Entonces, la ilusión de alternativas realmente orilla al sujeto a la no elección, pero él piensa que hay una elección. Es lo que habíamos visto anteriormente. Como el paciente realmente se queda imposibilitado de elegir, no quedará otra opción de dirigirlo hacia donde el objetivo terapéutico se dirija. Y el objetivo terapéutico se dirige obviamente hacia el bien del sujeto. Confiamos en que ocurra esto. Puedes ir a, por ejemplo, no sé si ya más adelante puedes de alguna manera emplear técnicas como la hipnosis. Puedes decir cosas como: tienes la opción de caer en trance con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Finalmente lo va a hacer. Entonces, la ilusión de alternativa se puede construir. Das primero el objetivo que tú planeas y luego le das opciones, seguidas las opciones, porque es más probable que estas sean captadas de mejor manera por el cerebro. Finalmente, lo vas a plantear de manera primera. Usted puede dejar de fumar en 2 semanas o en 3 meses, usted elige. Y finalmente vas a decir, o una de mis sugerencias es que realmente le digas esa frase: tú eliges, tú puedes darte la oportunidad, tú puedes intentar, vamos, estoy seguro que tú puedes realizarlo. Gran parte de la funcionalidad o de que las técnicas funcionen es la manera en la que tú lo estás presentando. Entonces, esta es la primera, se llamó ilusión de alternativas. ¿Sí? La otra paradoja es el llamado juego sin fin. ¿Sí? Digamos entonces, el texto es bastante rebuscado en esta parte, pero la explicación es bien sencilla. Habíamos visto que un juego comunicacional es un arreglo implícito entre dos personas en las cuales hay una metacomunicación. Digamos que una pareja, vamos, Juana y Pedro, toda la vida se han acostumbrado a hablar a través de indirectas, porque hay parejas que tienen ese tipo de arreglos. Digamos que de alguna manera hay un juego comunicacional entre Juana y Pedro, donde entonces llega un momento en que a lo mejor Pedro o a lo mejor Juana dice: es que yo no sé cuándo estás hablando en serio y cuándo estás hablando en broma. Hay gente o hay parejas incluso que dentro de sus comunicaciones pueden llegar a ser muy tóxicas o pueden llegar a ser muy sarcásticas. Llega un momento en que se establece como un juego de comunicación y que aparentemente no tiene fin. Aquí la situación es: como esta persona, Juana, y esta persona, Pedro, ya están incapacitados de alguna manera y ya están muy enrolados dentro de su juego, la situación se resuelve incluyendo un tercero, pero no en la pareja, no. El tercero va a ser el terapeuta. El terapeuta le va a brindar opciones a Juana y le va a brindar opciones a Pedro para que establezcan probablemente un nuevo tipo de comunicación. ¿Sí? De alguna manera, Juana y Pedro, en este ejemplo, ya estaban tan acostumbrados a hablarse de alguna manera, inclusive de hablarse de una manera irrespetuosa. Bueno, pues el terapeuta o el ministro o el pastor tiene la posibilidad de ofrecerle tanto a Juana como a Pedro, primero, la posibilidad de darse cuenta, y segundo, la posibilidad de establecer nuevas normas de comunicación. Así la relación entre Juana y Pedro no es que se rompa, ni tenga que ser una reforma muy grave, o que se tenga que trastocar durante muchísimos años de terapia. En muchas de las ocasiones, los juegos sin fin que establecen las parejas se resuelven simplemente haciéndole ver a la pareja algunas opciones y algunos errores de comunicación que probablemente hayan cometido. Y justamente esos errores a lo mejor no tienen mucho que ver
con la calidad de la relación entre la pareja, sino la manera en la cual se han comunicado durante los últimos años. De alguna manera, una de las funciones principales del consejero terapeuta es hacerles ver este tipo de errores y básicamente convencerlos de que el error comunicacional, pues de muchas formas tiene una manera de solución. En muchas de las ocasiones lo que más abruma a una pareja o a una persona es que cree que sus problemas son completamente fuera de solución. Recordemos que lo único que no tiene solución en esta vida pues es justamente la muerte, y no estamos hablando de esta situación. Otra de las técnicas paradójicas que también pueden funcionar mucho es la prescripción del síntoma. ¿Sí? Prescripción. ¿Qué es prescripción? Prescripción es recetarle a alguien, es de alguna manera ordenarle a alguien que haga algo del síntoma. Y parece paradójico, y es paradójico desde el título, ¿cómo le voy a prescribir que haga más de lo mismo? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que entender que prescribir el síntoma es que realice más de lo mismo. ¿Sí? Inclusive aquí no aplican dos condiciones, no aplican condiciones donde alguna persona esté en riesgo. Por ejemplo, tú no puedes recetarle más de lo mismo a una persona que ha intentado, que ha tenido intentos suicidas, o una persona que ha tenido conductas destructivas obvias, ni a una persona que ejerza violencia contra otra persona. Tú no le puedes decir, señor, para dejar de hacer lo que usted está haciendo, pues sígale pegando a su esposa y ahora pégale más. No se puede eso. Ni a un suicida le puedes decir, bueno, como has intentado suicidarte y no has tenido éxito, bueno, yo te voy a recomendar que intentes suicidarte. No. Más de lo mismo, o la prescripción del síntoma, no aplica, y tengo que ser muy claro, no aplica en situaciones de riesgo. No aplica en anorexia, donde tú le estás diciendo, donde la persona te está diciendo que no puede comer o que va y vomita, tú no le puedes prescribir el síntoma. Entonces, prescripción del síntoma aplica, por ejemplo, y funciona muy bien, por ejemplo, en pensamientos obsesivos, en depresiones, por ejemplo, en duelos irresueltos, en pensamientos de tipo mecánicos. La persona, por ejemplo, está mordiéndose mucho las uñas. Algo lo que a mí me ha funcionado mucho es prescribir el síntoma en el caso de pensamientos intrusivos en personas que no han resuelto el duelo. Entonces, de alguna manera, si esta persona te reporta que espontáneamente y no puede dejar de hacer algo, como pensar en su ex esposa o pensar en su ex pareja, pues lo que hace, o lo que en muchas de las ocasiones a mí en lo particular como terapeuta me ha funcionado, es solicitarle que lo realice, y que lo realice de determinada manera, e inclusive que dedique un día o una tarde completa a hacer eso mismo. ¿Por qué funciona la prescripción del síntoma? Primero, el síntoma es espontáneo. El síntoma inicialmente es espontáneo. O sea, lo que conocemos como síntoma o ese pequeño fragmento de conducta es espontáneo. Espontáneo significa que se da por la nada. Como se da por la nada, significa que ya hay cambios conductuales, que de alguna manera ya hay un reflejo condicionado en el cual la persona, por alguna situación, en determinadas situaciones y circunstancias, realiza determinada conducta. O sea, que es espontáneo. ¿Sí? La estrategia normal en psicología sería buscar el origen del síntoma en el inconsciente para entonces hacer algún cambio y entonces finalmente provocar el cambio conductual después de que se haya resuelto ese conflicto. Es una estrategia válida dentro del psicoanálisis. Sin embargo, esta estrategia también funciona. La prescripción del síntoma, tenemos que ver, el síntoma es espontáneo. El síntoma es algo que en un inicio es espontáneo, que en un principio es incontrolable y está ajeno a la voluntad. Es decir, el paciente te va a declarar, o la persona que se acerque a ti te va a declarar que no puede detenerlo.
créele, no lo puede detener. Realmente no es tan fácil como decirle a una persona que está en un duelo irresuelto, deja de pensar en ella, salte y trabaja, ocúpate tu tiempo en otras cosas, porque no es tan sencillo realmente. Porque primero, el síntoma inicialmente es espontáneo, incontrolable y ajeno a la voluntad, ¿sí? La siguiente consideración con respecto a esta prescripción del síntoma, que como el síntoma es espontáneo, ¿sí? Cuando lo espontáneo lo transformas en algo producido, ¿sí? ¿Sí? Perdón. Cuando el síntoma, que has elegido es producido, es decir, interviene la voluntad, intervienen otros centros cerebrales y la experiencia es vivida de otra manera. Cuando el síntoma es producido, casi automáticamente deja de ser espontáneo. ¿Sí? Deja de ser espontáneo porque no puede ser espontáneo lo producido. Y si de alguna manera tú haces que el sujeto asocie su síntoma con su voluntad, deja de ser espontáneo, el síntoma deja de ser incontrolable y deja de ser irremediable y deja de ser completamente lógico. ¿Qué es lo que vas a realizar? Vas a hacer dentro del, obviamente no vamos a ahondar mucho en la situación de los circuitos cerebrales, pero vas a hacer que una situación que ya se había convertido en una situación inclusive ya incontrolable de tipo instintiva, se haga una situación de tipo volitivo o de voluntad. Vas a hacer que voluntariamente haga la persona algo que no podía detener. Entonces lo que va a ocurrir es que se van a redirigir algunos centros o se van a redirigir algunas conexiones dentro del cerebro y la persona, no mágicamente, pero después de algunos intentos, te vas a dar cuenta que se va a dar cuenta de lo improductivo que es el síntoma. Regresando a, en conductual se llama inundación. Regresando a la paradoja de esto, cuando un síntoma, cuando un síntoma es espontáneo, lo hacemos más grande para que lo podamos apreciar el diagrama. Cuando un síntoma o conducta es espontánea, es incontrolable. ¿Sí? Cuando tratas de ejercer cierto control, el síntoma se vuelve producido. Cuando el síntoma se vuelve producido, deja de ser espontáneo. Cuando deja de ser espontáneo, deja de ser incontrolable. Ese es un diagrama lógico. El síntoma que vas a prescribir tiene que ser un síntoma que no atente contra la vida del sujeto y que no ponga en riesgo absolutamente a nadie. Que no ponga absolutamente en riesgo a nadie. Entonces, esto es prescripción del síntoma. Puedes identificar muchas cosas como el sujeto tiene constantemente pensamientos obsesivos acerca de llegar y contar las losetas del piso, pues tú le vas a producir que lo haga de manera compulsiva. Es extraño, a lo mejor fuera del pensamiento lógico y tradicional, es extraño que tú le pidas hacer más de lo mismo, pero sí funciona en el sentido en el que el sujeto o el cerebro cuando percibe algo como voluntario, empieza a darse cuenta que puede tomar el control del síntoma. Eso es a nivel encubierto.
o inconsciente, como gustan llamarlos algunos. Eso es a nivel encubierto. Entonces cuando se hace de manera automática es bien difícil que el cerebro deje de programarse para realizar las cosas de determinada manera. Si en un principio al cerebro le tomó mucho tiempo para realizar un síntoma complejo de manera espontánea, es bien común que entonces el sujeto esté convencido de que no puede dejar de hacerlo. Cuando le dices que lo puede hacer, el cerebro capta la noción contraria inmediatamente, es, puedo también dejar de hacerlo, y lo hace. Lejos de saber los orígenes de la conducta, se va a dar cuenta por sí solo el sujeto de lo improductivo que fue tal situación, y te lo va a decir. Regresando al sujeto, o a varios sujetos, han sido como 4 sujetos a los que yo he podido aplicar la técnica con bastante éxito, cuando dicen ellos, pues es que fue muy extraño levantarme a las 2 de la mañana y ponerme a pensar en ella, hasta que llegó un momento, me dice uno, hasta que llegó un momento en que me di cuenta que no me llevaba a ningún lado. Ese me di cuenta es el inicio del cambio conductual. Entonces la persona estuvo en condiciones para ahora sí dejar en el olvido, dejar de recordar a esta persona con dolor y empezar a verla de otra manera. Acuérdense que, bueno, no estamos hablando de duelos, pero algo que les puede servir mucho es que en los duelos no se trata de olvidar a la persona, se trata de recordarla sin dolor. Y esto es muy importante, porque es imposible realmente olvidar a una persona que fue importante para nosotros. Sin embargo, cambiamos la manera en la cual vivenciamos el recuerdo. No borramos el recuerdo, ni lo reprimimos, ni lo enviamos al inconsciente, ni mucho menos. Le cambiamos el significado al concepto. En ese sentido, otro que me dijo, esa fue una paciente que que según ella no podía dejar de pensar en su novio. Lo empezó a realizar y luego se dio cuenta que por alguna razón un día dejó de pensar en él y empezó a pensar en otras cosas, pero ella dijo, yo no sé qué pasó, pero dejé de pensar en él. Y dice, un día yo sabía que tenía que hacerlo, me fui a dormir temprano y no me desperté para pensar en él. Y al siguiente día ya no lo hice. Entonces empezó un cambio en esta persona. Sí funciona, en especial a mí me ha funcionado en casos de duelos irresueltos, porque, o de depresiones. En esta situación es muy útil. Lo último que vamos a ver es doble vínculo, pero ahora el doble vínculo terapéutico. ¿Cómo es que algo que vimos como bastante cuna de muchas patologías o cuna de muchas enfermedades va a convertirse en algo terapéutico? Sí se funciona, e inclusive tiene los mismos principios. El doble vínculo terapéutico parte del principio de que hay una relación intensa entre 2 personas. Entonces, lo primero que hay que hacer para que el doble vínculo funcione es intensificar la relación terapeuta-paciente, ¿sí? Realmente, al nosotros involucrarnos genuinamente con el paciente, al nosotros de alguna manera estar al pendiente de las cosas que le ocurren, esta relación tiende a intensificarse en la medida en la que se involucran afectos. Hay gente que está convencida de que con los pacientes no debemos tener afectos, sin embargo, como seres humanos es completamente incontrolable. Sí se llega a preocupar uno por los pacientes, sí llega uno a tener un interés genuino por el bienestar de esta persona, sí el paciente llega a percibirlo. Si el paciente llega a percibir esta genuinidad y esta preocupación sincera, es muy probable que entonces la relación sea más intensa. ¿Por qué? Porque hay un involucramiento emocional. Uno estaba muy casado en psicología, sobre todo con la idea de que debe uno separar al paciente de la vida personal de uno. Sin embargo, a nivel emocional es casi imposible, e inclusive dentro de los nuevos esquemas es bastante recomendable incluso que tú expreses
afecto por el paciente y no hay ningún problema. Las anteriores escuelas de psicología o de psicoterapia te decían que tuvieras al paciente lejos, que ni siquiera te observara a ti. Sin embargo, aún así había intensidad terapéutica, porque si tú te fijas, muchas personas que han entrado a procesos, por ejemplo, psicoanalíticos, donde no hay mucho contacto entre el terapeuta, entre el analista y el analizado, exhiben o te dicen, aceptan una gran intensidad y una identificación con su terapeuta, porque hay una intensidad, porque hay una valoración hacia el terapeuta, y porque finalmente tú ves a tu terapeuta como una persona que te va a ayudar. Intensificar la intensidad o intensificar, perdón, el vínculo terapéutico es la primera característica del doble vínculo terapéutico. Y luego, si ustedes se acuerdan, la segunda es emitir mensajes contradictorios en el doble vínculo patológico. Emitir mensajes contradictorios. Aquí en el terapéutico, emitir mensajes paradójicos. Emitir mensajes paradójicos. En alguna de las ocasiones, y ustedes se van a dar cuenta que una de las cosas que más van a enganchar a su paciente que más va a enganchar a sus pacientes con ustedes, es que tú mismo seas paradójico y que tú mismo hagas cosas que el paciente no se espera. Eso es una de las situaciones que más va a llamar la atención. Si tú haces cosas que el paciente no espera en un momento específico, envías un mensaje paradójico y entonces anclas más la relación. Decía Jorge Bucay, en un libro de Jorge Bucay, que justamente se llamaba Cuentos que contaba mi analista, narraba el paciente la historia de cuando conoce a Jorge Bucay. Entre paréntesis, Jorge Bucay es un psicoterapeuta argentino de la escuela de la Gestalt. Es bastante interesante también su obra. El paciente venía de una tradición psicoanalítica, venía de otro tipo de psicólogo, con un encuadre más específico. Cuando llega con Jorge Bucay, lo sorprende en chanclas, en pantalón de mezclilla y en una playera, tomando té. Y le dice, pásate, siéntate, donde quieras, siéntate, ¿quieres tomar algo? El paciente obviamente primero se extrañó mucho porque dijo, pues ¿qué está pasando? Este tipo me está ofreciendo café y está tomando café dentro de su consultorio, esto no debería ser. Sin embargo, esto lo hizo irresistible, intensificó la relación terapeuta-paciente. ¿Por qué? Porque hubo un mensaje paradójico. Paradójicamente, el sujeto relataba que él tenía muchos pensamientos obsesivos y rígidos. Cuando fue con un terapeuta completamente no convencional, como lo es Jorge Bucay, pues inmediatamente dijo, inmediatamente hubo una paradoja aquí. Al quien quiera consultar la obra de Jorge Bucay, este es su nombre. Me imagino que algunos ya están familiarizados con él. Obviamente que cuando lo vio en chanclas, que cuando lo vio en jeans y cuando lo vio en playera, tomándote dentro de un consultorio y sentado en el piso, cosa que no ocurre en otro tipo de psicoterapias, el sujeto pues se enfrentó ante una situación de total incertidumbre e hizo que volviera. Aparte la actitud que había tomado Jorge hacia esta persona en específico, fue completamente retadora. En el sentido en el que le hacía lo llamaba mucho al reto, y la personalidad del sujeto quedó anclada. ¿Por qué? Porque se vio un mensaje paradójico. Entonces, el doble vínculo terapéutico se da incrementando la intensidad, emitiendo mensajes paradójicos, o bien utilizando paradojas psicoterapéuticas, y de repente puede funcionar mucho anular, lo voy a poner artificialmente, la posibilidad de elección. Es decir, dejar al paciente, en muchas de las ocasiones, a pesar de que no sea muy educado,
funciona anular artificialmente la posibilidad de elección. Significa en muchas de las ocasiones dejar al paciente con la palabra en la boca o dejarlo pensando en algo suspendido, como decir, tiempo, se acabó la sesión, yo quiero que eso que estás pensando lo elabores fuera de sesión y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esta situación. Anulas la posibilidad de elección, la persona se va a ir pensando en lo que acabas de hablar y puede quedarse con esa incertidumbre. La incertidumbre y la duda es la madre del todo conocimiento, decía René Descartes. Si es cierto, si al paciente lo pones a dudar antes de retirarse del consultorio, va a estar pensando en la idea que le acabas de vender. No sé, si me ocurre. ¿No has pensado en otras posibilidades en las cuales puedas empezar a llevarte un poco mejor con tu mamá? Pero no me contestes ahorita, piénsalo. El sujeto, en vez de venir con la típica actitud de tú dame las respuestas, se va a ir con más dudas. Generalmente, el maestro Sócrates hablaba de la mayéutica utilizando este mismo término. Yo no te voy a dar las respuestas, yo te voy a generar más dudas para que tú encuentres las mismas respuestas. En este caso, anular la posibilidad de elección o inclusive dejarlo con la palabra en la boca puede funcionar en muchos pacientes, o inclusive hay una técnica para anular la posibilidad de elección que se llama la técnica del reto. ¿Sí? Funciona en personas que son oposicionistas. La técnica del reto es, bueno, yo no sé si tú puedas hacerlo, yo creo que sí, no sé tú qué pienses, pero tú te invito a que la próxima vez que nos veamos pienses en tal cosa que trataste en sesión. O yo estoy seguro que tú vas a poder por lo menos hacer tal situación. Entonces en esa medida el paciente se va con un reto y con una consigna específica a cumplir, y es una de las maneras en las cuales anulas la elección del paciente haciendo que cumpla un objetivo específico. Entonces, si se da el vínculo terapéutico, sí se da bastante. Recordemos entonces que gran parte de que se cumplan los objetivos terapéuticos depende también de la comunicación que nosotros establezcamos con ellos. Si nosotros establecemos una comunicación confiable, establecemos una comunicación cálida y cercana, vamos a estar más en posibilidades de que las técnicas que nosotros aprendimos aquí funcionen con mejor efectividad. Bueno, obviamente hay muchas dudas en el aire, es parte de la técnica. Es bueno que hayan quedado con muchas dudas. Yo les invito a que de alguna manera continúen en el curso de psicología y que las dudas que planteen las escriban a mi correo personal. Voy a tratar en lo posible y en la medida de lo posible de contestar las preguntas que puedan llegar a tener, inclusive recomendarles algunas otras obras para que estén en posibilidades ahora sí y tengan más herramientas de comunicación con sus pacientes. Me despido, no sin antes, bueno, mencionarles, este es mi correo personal, pueden en este momento empezar a escribirme las dudas, yo voy a estar contestándolo en la medida de lo posible, y pues por mi parte sería todo. En este momento cierro este ciclo de videos. Sin embargo, pues bueno, yo voy a estar en línea a través de Skype ya para estas alturas. Espero que estén las facilidades brindadas, y pues me despido agradeciéndoles sus atenciones, agradeciendo su atención y esperando que haya sido de utilidad este pequeño curso. Mi nombre es Armando López, repito, mi nombre es Armando López, soy psicólogo, psicoterapeuta breve sistémico con maestría en terapia breve sistémica por la Universidad Metropolitana de Monterrey. Soy psicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León con un pregrado en neuropsicología, y actualmente me desempeño como psicoterapeuta en el Centro de Atención Familiar del Sistema DIF Nuevo León. Y bueno, este es mi correo personal. Y bueno, pues sería todo por el momento. Que pasen ustedes unas muy buenas tardes. Yo los veo por Skype. Hasta luego.